igual que hay leyes que gobiernan el universo, hay leyes que gobiernan la fuerza. Y hoy vamos a meternos de lleno con la más fundamental de todas. Una ley que no se forjó en un laboratorio, ¿no?, sino en la antigua Grecia, a través de la vida de un solo hombre. Y esa ley precisamente responde a esta pregunta. Ojo, no es una fórmula secreta ni un suplemento de moda. Es un principio tan brutalmente simple y a la vez tan poderoso que ha sobrevivido más de 2 milenios. Todo empieza con una historia, la historia de Milón de Crotona. Y esto no es solo un cuento para pasar el rato, ¿no? Es la metáfora fundacional de todo lo que hacemos en el entrenamiento de fuerza. Vamos a situarnos. Estamos en el sur de lo que hoy es Italia. Y Milón no era un atleta cualquiera, ¿eh? Era una auténtica fuerza de la naturaleza, un luchador con 6 victorias olímpicas. Pero su leyenda no se construyó solo sobre su talento, sino sobre su método. La historia cuenta que, de joven, Milón se planteó un reto bien curioso. Se echó a los hombros un ternero que acababa de nacer. Una carga que podía manejar. Sí, un punto de partida asumible, lógico. Y aquí está la clave de todo. La pura consistencia. Él no buscaba saltos heroicos de un día para otro. No. Lo que buscaba era una progresión constante, casi invisible. El desafío crecía de forma natural, día a día, a la vez que crecía el animal. El resultado final es esa imagen tan icónica, el hombre capaz de levantar un toro adulto. La fuerza de Milón no apareció de la nada, se fue adaptando perfectamente, gramo a gramo, a esa carga que era cada día un poquito mayor. Y esto que acabamos de contar, esta historia, es la ilustración perfecta de la sobrecarga progresiva. Para mejorar, el estímulo tiene que aumentar. Punto. Es la ley número 1. Lo alucinante es que Milón la aplicó por puro instinto. La ciencia, llegó siglos más tarde y básicamente se limitó a ponerle nombre. Venga, ahora vamos a dejar la leyenda por un momento y pasemos a la biología, porque lo que Milón hizo por intuición, nuestro cuerpo lo ejecuta siguiendo un guión fisiológico muy, muy preciso. Lo que es fascinante de esto es cómo la rutina de Milón es un calco del síndrome general de adaptación. A ver, la fase de alarma es el ternero un poco más pesado. Fácil. La fase de resistencia es el descanso, la comida, la recuperación durante la noche. Y la adaptación es el resultado. Un Milón más fuerte, listo para el peso del día siguiente. Es que encaja a la perfección. Pero claro, el método de Milón, aunque sea la base de todo, es solo el principio. El entrenamiento moderno ha ido mucho más allá y exige un enfoque bastante más sofisticado para no estancarse. Aquí está el punto clave. La fuerza no crece en línea recta para siempre. Ojalá, pero no se puede añadir 1 kilo a la barra cada semana indefinidamente. El cuerpo se estanca. El método de Milón, tan simple y tan puro, tiene un límite, y cualquier atleta serio lo sabe de sobra. Para romper ese estancamiento, la ciencia moderna nos da todo un arsenal de herramientas. Milón se centró en la intensidad, o sea, el peso del animal. Pero nosotros podemos jugar con muchas más cartas. Podemos manipular el volumen, haciendo más series o repeticiones, la frecuencia, entrenando un movimiento más a menudo, o la densidad, que es reducir los descansos para hacer el mismo trabajo en menos tiempo. También podemos jugar con el rango de movimiento para que el músculo trabaje más, o el tiempo bajo tensión para maximizar el estímulo. E incluso la complejidad técnica. Cada una de estas 7 variables es una palanca para seguir retando al cuerpo, pero con cabeza. Esta tabla lo resume de maravilla. Pasamos de un modelo que es simple, pero se queda corto, a uno que es más complejo, sí, pero que se adapta y nos permite seguir avanzando. El entrenamiento inteligente no va solo de empujar más peso, va de saber qué palanca mover y cuándo moverla para seguir provocando esa adaptación que buscamos. Pero la historia de Milón no es solo un relato de éxito. Su final es una advertencia, una lección que es tan importante como la del ternero, o quizá incluso más. Esta frase resume a la perfección la tragedia de Milón, porque su mayor virtud, esa fuerza descomunal que construyó con tanta paciencia, al final fue la causa de su propia caída. Cuenta la leyenda que, ya anciano, vio este tronco y, movido por el orgullo, quiso demostrarse a sí mismo que aún le quedaba la fuerza de su juventud e intentó abrirlo con sus propias manos. Y en ese instante su fuerza se giró en su contra. El mismo poder que lo convirtió en leyenda se convirtió en su prisión. Atrapado, sin poder moverse, la historia cuenta que fue devorado por las fieras. Y con esto volvemos al síndrome de adaptación. La muerte de Milón es la encarnación perfecta de la fase de agotamiento. No fue solo un accidente. Fue el resultado de aplicar la mentalidad de un joven a un cuerpo veterano. Fue la consecuencia del ego, de ignorar que hay que adaptar el entrenamiento, de no entender que la recuperación y la sabiduría son tan importantes como el estrés que aplicamos. Es la lección definitiva sobre el sobreentrenamiento llevado al extremo más brutal. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?
¿Cómo aplicamos la leyenda, la ciencia y también la advertencia a nuestros propios objetivos? Aquí lo vemos en la práctica. Mientras Milón solo podía esperar a que el ternero engordara, nosotros podemos añadir una serie, o podemos acortar el descanso, o aumentar el rango de movimiento. Cada una de estas variables es una forma inteligente de aplicar la sobrecarga progresiva sin depender únicamente de meterle más kilos a la barra. El objetivo, por tanto, no es tirar por la borda la lección de Milón. Para nada, es ampliarla. Su consistencia es el pilar, eso no se negocia. Pero sobre ese pilar tenemos que construir con las herramientas que nos da la ciencia. La progresión tiene que ser intencionada, planificada y sobre todo tiene que ser sabia. Así que la pregunta final es esta. Cada cual tiene su propio ternero, una marca que batir, una debilidad que superar, un objetivo. La historia de Milón nos enseña que hay que levantarlo cada día, pero su final nos advierte que no basta con la fuerza bruta. La pregunta no es solo si se puede levantar, sino con qué sabiduría se va a planificar su crecimiento, para que se convierta en un toro que se domina y no en una bestia que nos acaba destruyendo.